Listo, Juliana, buenos días. ¿Sí en la pantalla, profe? Sí, ya estás compartiendo ahí. Puedes empezar. Buenos días. Pues el tema a tratar es de incendios. La cual vamos a ver qué hacer en caso de que ocurra un incendio y qué primeros auxilios aplicar si existe personas heridas. Pues primero que nada, si detectamos que hay un incendio, activemos la alarma contra incendios más cercana que tengamos. Luego avisemos a los servicios de emergencias. Anima y ayuda a evacuar la zona. No se retrase ni regrese a un edificio en llamas en busca de pertenencias. No vuelva a entrar hasta no recibir autorización de las autoridades. No utilice nunca sensores, ya que la luz puede fallar y te podrías quedar atrapado dentro de uno de ellos. Si está a su alcance y puede eliminar de la zona cualquier material como el cartón, el papel, ya que estos materiales pueden alimentar así las llamas. Cierra las puertas ante el fuego para así cortar su provisión de oxígeno. Sofoca las llamas con una manta ignífuga o otro material impenetrable para evitar que el oxígeno llegue a ellos. Pare a quien vea aterrorizado, corriendo de lado a lado o saliendo. Cualquier movimiento o brisa avisará las llamas. Tire a la víctima al suelo, envuélvela firmemente en un abrigo o alfombra, manta, cortina o cualquier otro tejido resistente, nunca de nylon. Haga rodar a la víctima por el suelo hasta sofocar las llamas de su ropa. Las llamas que queman a la víctima no se deben apagar con agua. Una vez apagadas las llamas, sí que aplicaremos agua a fin de refrigerar las zonas quemadas. Compruebe si la víctima está respirando y si el corazón está golpeando. Dé espacio a la víctima para respirar. No ofrezca líquidos. Es esencial ofrecer la máscara de oxígeno al 100% a todas las víctimas que hayan inhalado humo durante un incendio para disminuir las posibilidades de intoxicación por monóxido de oxígeno, desmayo y consecuente muerte. Ver lo que hacer cuando alguien inhala mucho humo. Hacer reconocimiento de signos vitales. Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que monitorizan de forma rutinaria los profesionales médicos y proveedores de atención médica, como la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, grados de quemaduras por incendios. Clasificación según la profundidad. Primer grado. Son todas aquellas que afectan a la epidermis, a la erisma y lo que es lo enrojecimiento y la ligera inflamación. La asistencia que se le deberá dar al lavar bien con agua fría y jabón para así colocar con fresas de agua fría. Segundo grado. Son todas aquellas que afectan la epidermis, más la dermis y aparecen ampollas que contienen un líquido claro que sería el plasma. La asistencia que se le debería dar es lavar con agua fría y con jabón. No debes reventar las ampollas, ya que así aumentará el grado de riesgo. Si se han formado, lleva al quemado un centro asistencial, ya que la extensión es mayor que la palma de la mano. Tercer grado. Afecta a epidermis más dermis, más hipodermis e incluso estructuras adyacentes.
músculos, nervios y tendones. Son lesiones hundidas y de superficie seca, formando costras de color marrón oscuro y escaras. Choque eléctrico. El peligro de una descarga eléctrica depende del tipo de corriente, cuán alto es el voltaje, de qué forma la corriente se desplaza por el cuerpo, la salud general de la persona y la rapidez con que está recibiendo el tratamiento. Una descarga eléctrica puede causar quemaduras o puede no dejar ninguna marca visible en el cuerpo. En cualquier caso, si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede causar daños internos, un paro cardíaco o otras lesiones. En determinadas circunstancias, incluso una pequeña cantidad de electricidad puede ser mortal. Cuando comunicarte con el médico, una persona lesionada puede entrar en contacto con la electricidad, debe consultar al médico. Precauciones. No toques a la persona lesionada si sigue en contacto con la corriente eléctrica. Llama al 911 o al número local de emergencia si la fuente de la quemadura es un cable de alto voltaje o un rayo. No te acerques a los cables de alto voltaje hasta que se corte el suministro eléctrico. Los tendidos eléctricos generalmente no están protegidos con aislación. Mantente al menos a 20 pies, alrededor de 6 metros de distancia o más si los cables se sacuden y emiten chispas. No más a una persona que haya sufrido una lesión eléctrica, salvo que se encuentre en un peligro inmediato. Nunca laves a la víctima con agua. Cubre con las quemaduras con paños secos y limpios. Cuando buscar atención médica de urgencia, llama al 911 o al número local de emergencia si la persona lesionada tiene quemaduras graves, confusión, dificultad para respirar, problemas en el ritmo cardíaco, paro cardíaco, dolor y contracciones musculares, convulsiones, pérdida del conocimiento. Toma estas medidas de inmediato mientras esperas ayuda médica. Apaga la fuente de electricidad de ser posible, de lo contrario alejará la fuente de ti y de la persona. Utiliza un objeto seco y no conductor hecho de cartón, plástico o de madera. Comienza a hacer reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación como respiración, toser o moverse. Trata de evitar que la persona lesionada se enfríe. Coloca una venda, tapa todas las zonas quemadas con una venda de gasa estéril, si se puede conseguir, o con una tela limpia. No uses mantas ni toallas porque las fiebres sueltas pueden adherirse a las quemaduras. Listo, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces tener en cuenta en relación a las quemaduras por incendios y a las quemaduras por electrocución, el manejo para las quemaduras siempre va a ser el mismo, ¿sí? Ya lo habíamos visto, ya hablamos de qué es lo que tenemos que hacer en la quemadura grado 1, 2 y 3. Hoy nos vamos a dedicar más a hablar un poco de las lesiones por electrocución, porque pues ya tenemos claro el concepto de esos 3 quemaduras. Entonces voy a compartir con ustedes. Bien. En el caso de las quemaduras eléctricas o la electrocución, pues son quemaduras que no son térmicas
y son causadas por un agente exógeno. Y ese agente exógeno pues lo conocemos como electricidad, ¿cierto? Es capaz de producir un daño en la dermis y especialmente en los tejidos profundos. Una electrocución depende de muchas cosas, depende de la intensidad del voltaje, del tiempo de exposición y del ángulo por donde va a entrar y a salir el rayo. Generalmente los rayos o las corrientes eléctricas tienen un punto de entrada en el cuerpo y van a tener también un punto de salida. Y en ese recorrido que hace desde el punto de entrada al punto de salida es donde se van a empezar a generar los diferentes daños en las estructuras de nuestro cuerpo. Van desde la piel hasta tejidos profundos. Las quemaduras eléctricas, entonces, aunque comparten características con las quemaduras por incendios o las térmicas, pues tienen algunas diferencias. Las causas, los efectos tardíos y las lesiones profundas y graves. Entonces, una de las cosas más importantes es que en las quemaduras térmicas generalmente los daños se pueden ver de inmediato, a simple vista, son muy evidentes. En el caso de las quemaduras con electricidad, muchas veces los efectos de las lesiones pueden llegar a ser tardíos cuando nos afectan en algún órgano o alguna lesión profunda. ¿De acuerdo? Órganos o lesiones profundas. ¿Cuáles son los órganos blancos que nosotros tenemos? Ya los hemos mencionado. Aquí mencionamos el corazón y el cerebro, pero pues también vamos a hablar del riñón como órgano blanco importante. Entonces los órganos vitales que van a estar involucrados en una lesión que se pueda generar por electricidad o por electrocución, pues va a ser el corazón, el cerebro y el riñón. Sobre cada uno de ellos pues se puede generar una lesión que va a comprometer la vida del paciente. En el caso de los riñones, pues recuerden que el riñón es uno de los órganos de excreción, es un órgano muy importante para la eliminación de toxinas, es un órgano importante para la eliminación de todos esos residuos. Y en ese orden de ideas, tener un riñón dañado significa necesitar diálisis por el resto de la vida. Bueno, en el caso del cerebro, pues se pueden presentar hemorragias debajo de las capas que recubren el cerebro. Y esas hemorragias pues van a generar un efecto de masa sobre el cerebro y van a generar complicaciones cerebrales. El cerebro pues es como nuestro centro de regulación de todo lo que hacemos, percibimos, y es otro órgano de vital importancia. Y en el caso del corazón, pues ya hemos visto sobre todo el tema relacionado con el ritmo cardíaco, las fibrilaciones ventriculares, que ya hablamos de ellas cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, y la sistolia, que es cuando se detiene el corazón. Todas esas podrían ser complicaciones importantes de esos tres órganos que están involucrados en una electrocución. Se reconocen tres clases principales de lesiones por electricidad. Entonces, una lesión directa, que va a ser la que está relacionada con la corriente eléctrica. Una lesión directa relacionada con la corriente eléctrica. Una quemadura electrotérmica por un arco eléctrico.
Este término arco eléctrico es muy importante en la electrocución y hace referencia al movimiento que tiene esa corriente eléctrica una vez ingresa al organismo hasta que sale del cuerpo. Entonces ese arco eléctrico va a generar una quemadura electrotérmica por los sitios por donde vaya pasando. Y la quemadura por llamas de la combustión de ropajes. Generalmente cuando se recibe una corriente eléctrica, el cuerpo en su interior pues, va a generar quemaduras o lesiones directas. Pero la ropa que nos va a cubrir generalmente se prende en llamas. Y esa prenderse en llamas pues, nos va a generar quemaduras por combustión de los ropajes. Quemaduras por la combustión de los ropajes. Bien. Bien. Continuemos. Entonces, la lesión directa por la corriente eléctrica es el paso de entrada de la corriente entre dos puntos anatómicos. El cuerpo es parte de ese circuito eléctrico. Hay lesiones de entrada y hay lesiones de salida. Y el daño es fundamentalmente térmico, por calor. Entonces, fíjense los diferentes arcos que puede tener una lesión por una corriente eléctrica. En el caso de los brazos es posible que ingrese por un brazo y salga por el otro sin afectar zonas relacionadas ni con el cerebro ni con el resto del cuerpo, sino se limitaría casi que exclusivamente a las extremidades superiores. Tenemos una donde puede ingresar por nuestra extremidad superior y dirigirse no hacia la otra extremidad, sino hacer un arco hacia el cerebro. Entonces, ese tipo de arco puede ser un poco más lesivo porque va a comprometer uno de los órganos blancos importantes que es el cerebro. Podemos recibir la lesión por la extremidad superior y ella se va a dirigir hasta salir del cuerpo por la extremidad inferior, como lo muestra la figura en este caso. Entonces recuerden que las lesiones directas por corriente eléctrica lo que generan fundamentalmente es un daño térmico. Es una quemadura por el aumento de la temperatura que genera la corriente eléctrica. Y según el arco que presente, pues así van a verse involucrados los tejidos que estén dispuestos en la misma dirección que la corriente. ¿Están tomando notas para esperarlos? Me avisan, por favor. Bien. Siguiente. Entonces vamos a ver los diferentes arcos eléctricos, la quemadura electrotérmica que genera ese arco térmico. Entonces pasa externamente al cuerpo desde el punto de contacto hacia la tierra siempre. La lesión depende de la proximidad de la piel al arco. La lesión puede ser tan grave que puede requerir una amputación. En los casos más graves puede requerir una amputación.
Los contactos pueden ser únicos, múltiples o difusos. Entonces en esta imagen vemos lo que más o menos estábamos viendo en la imagen anterior, sino que con algunos ejemplos adicionales. Un arco por extremidades superiores, uno por extremidad superior hacia la extremidad inferior. Fíjense que no siempre puede ser del mismo lado por donde entra la corriente, sino que a veces se dirige hacia el lado contralateral. Entonces ingresa por el brazo derecho y sale por la pierna izquierda. O puede ingresar por el brazo derecho y salir por la pierna derecha. Puede ingresar por la pierna derecha y salir por la pierna izquierda. Ingresar por el brazo derecho y salir por las dos piernas, donde llegaría a ser un poco más grave. Ingresar por la pierna y en el punto medio del cuerpo generar como una división y dirigirse hacia las dos extremidades. En algunos casos genera el arco de entrada, pero no hay una lesión de salida. Solamente ingresa y se queda estática en el cuerpo. Puede pasar en el brazo o en la pierna. Puede entrar la corriente y dirigirse, puede entrar por ambas manos, fíjense. Y en ese orden de ideas, también saldría por las dos piernas. O puede entrar por las dos manos y encontrarse y salir también por las mismas extremidades, lo mismo que en los pies. A eso se le denominan entonces los arcos eléctricos, tengámoslo presente, dependiendo de esos arcos y de esas direcciones de nuestra corriente, pues vamos a generar las lesiones. Cuando se nos enciende la ropa, porque la corriente eléctrica lo que genera es una combustión de los ropajes, el paso de la corriente pues incendia las vestimentas u otros objetos cercanos. Y ahí es donde se producen pues quemaduras convencionales por fuego, que son algo diferentes a las quemaduras producidas por corrientes eléctricas o de alto voltaje. Vamos a ver unos ejemplos entonces de cómo se verían las lesiones de entrada o de contacto del paso de los arcos de corriente por los tejidos, van generando ese tipo de quemaduras. Fíjense acá en los pulpejos de los dedos cómo queda marcada el sitio por donde va a ingresar la corriente eléctrica. En este caso exactamente lo mismo, ¿sí? Y también se va a ver en algunos casos el recorrido que tuvo esa corriente y los tejidos por donde ha ido pasando y lesionando. Esto en el caso de la piel, pero tendríamos que revisar al interior del organismo qué otras posibles lesiones podemos tener. Y recuerden que una característica de las lesiones por electrocución es que algunos daños o algunos síntomas se pueden presentar de manera tardía. Bien. En el caso de la piel, vamos a tener cambios bien definidos. Las marcas de la corriente son de valor diagnóstico. Las marcas de la corriente son importantes porque pues, nos ayudan a diferenciar cuál es la disposición de la corriente, hacia dónde se dirige, como en la imagen que vimos anteriormente. Nos da una idea de los posibles sitios de lesiones. Las marcas se pueden observar mejor si la corriente es de bajo voltaje. Se van a observar bordes elevados, ¿sí? Se van a observar centros deprimidos, hay cambios de coloración, cambios de coloración en la piel y en los sitios de las quemaduras, y hay una clara demarcación, que fue lo que vimos en la imagen anterior. Esa demarcación es como el mapa del recorrido que nos va a generar el paso de esa
corriente eléctrica. Entonces vamos a anotar esas características que nos deja una electrocución sobre la piel. Entonces fíjense que hay que diferenciar muy bien las quemaduras relacionadas con fuego a las relacionadas con corriente. Las dos pueden ser mortales, claramente. Las lesiones pueden ser diferentes, o son diferentes de hecho. Y la característica principal de la corriente eléctrica es que siempre vamos a ver esas marcas que van a dejar como la huella del sitio por donde pasa el voltaje. Siguiente. Bueno, cuando las lesiones pasan de la piel y se profundizan un poco, pues ya vamos a hablar sobre las lesiones sobre los músculos. En este caso ya hay una lesión termoeléctrica, que es la que genera el arco eléctrico. Vamos a tener contracciones musculares. Puede haber una ruptura parcial o total de ese músculo. Va a aparecer el agotamiento y el dolor, los cambios de coloración y el daño puede no ser uniforme. Entonces estas son las características a medida de que ese rayo o esa onda eléctrica va entrando hacia los tejidos más profundos. A nivel muscular, pues se nos va a romper el músculo, va a aparecer dolor, vamos a generar agotamiento, cansancio o fatiga muscular. Los cambios de coloración son importantes, el daño puede que no sea uniforme a lo largo del músculo, puede ser más, digamos que más pronunciado en alguna parte y menos en otra, pero sea por lesión termoeléctrica, electricidad y calor, lo que hace siempre en las ondas eléctricas. Bien. Los vasos sanguíneos. Las lesiones sobre nuestro sistema circulatorio también son muy importantes. Son lesiones parietales y trombosis. Ocurren lejos del sitio de entrada. Vamos a presentar un edema masivo. Quiere decir que nos vamos a empezar a hinchar o a inflamar por una falla en el drenaje de los líquidos. Recuerden que cuando se dañan los vasos también se nos daña el sistema linfático que va acompañado del sistema circulatorio.
Las lesiones son percutáneas y también subcutáneas. En los casos más graves vamos a tener complicaciones que están relacionadas con hemorragias y también con trombosis. Para que nosotros tengamos una trombosis o un daño de un vaso, pues no tienen que ser los vasos grandes ni los vasos principales. Pueden ser los vasos superficiales de nuestro cuerpo. No necesariamente es en el sitio donde ingresó la corriente eléctrica, sino puede ser lejos de ese sitio que presentemos esas lesiones. Y una trombosis puede que no se presente inmediatamente o ocurrió el accidente, sino se pueden presentar varios días, semanas o hasta meses después. En el caso de los huesos transforman la corriente en calor y ese es el resultado de que sus lesiones sean graves también, generando una necrosis de las células del hueso. Necrosis significa muerte celular. Entonces, si a nosotros se nos mueren las células de nuestro hueso, ¿qué podría pasar ahí? ¿Qué es lo más grave que pasa en una extremidad? ¿Quién me dice? Resulta que se nos dañó el hueso de esta mano que muestran aquí en las imágenes. Tanto así que tenemos una necrosis de las fibras a nivel del hueso o de las células del hueso que son los osteocitos. Hay una muerte celular. ¿Qué va a pasar con esa extremidad o ese antebrazo? Ahí es cuando lo tienen que apuntar ay, se me olvidó la palabra. Amputar. Amputar. Muy bien. Entonces lo que va a pasar ahí con ese paciente es que seguramente va a requerir un tratamiento mucho más agresivo y más radical. Va a terminar siendo amputado. Digamos que de las complicaciones antes de la muerte que se consideran graves, pues está la necesidad de amputación de extremidades. Eso es como lo más grave de nuestras electrocuciones. Puede haber también una fractura debido a la violenta contracción de los músculos. Entonces la corriente actúa sobre el músculo se contrae de una manera muy fuerte, tanto así que puede partir un hueso. Las perlas óseas son productos del derretimiento del calcio y del ácido fosfórico. Son unas imágenes características sobre las lesiones denominadas las perlas óseas. Son blanquecinas, son huecas y están en la superficie del hueso dañado. Entonces el hueso ya está dañado, es muy difícil esa recuperación, son las lesiones más graves que podemos presentar a ese nivel de los tejidos. Entonces fíjense que aquí no hemos hablado ni del corazón, ni del cerebro, ni del riñón, nos hemos limitado a la piel, a los músculos, a los huesos y a los vasos sanguíneos.
Y en ese orden de ideas, pues sin necesidad de afectar un órgano vital, ya vamos a tener un compromiso importante sobre una extremidad, hasta el punto de llegar a pensar en la necesidad de una amputación. Bien. En el caso del sistema nervioso central, las lesiones aparecen por causas de corriente de alta tensión, hay pérdida del conocimiento, hay posibilidades de entrar en un coma que va a llevar posiblemente a la muerte de la víctima o del paciente. Son frecuentes las hemorragias subaracnoideas y la sintomatología desde las paresias hasta la cuadriplegia. Entonces vamos a desglosar todos estos términos para entender. La pérdida de conocimiento, pues todos tenemos claro que cuando encontramos un paciente en inconsciencia, pues hay ciertas maniobras o tienen un manejo especial, ¿cierto? Siempre que tenemos un paciente inconsciente, pues necesitamos darle un manejo especial desde el punto de vista de los primeros auxilios. ¿Qué es un manejo especial? ¿Quién me dice cómo se maneja un paciente inconsciente? Ahí. ¿Qué pasa? Hoy estamos dormidos todos. Pues empezar tomando los signos vitales, profe. Y Sí, hay que tomarle el control estricto de los signos vitales. Bien, por el aporte. ¿Quién más? ¿Qué más hay que hacer con un paciente inconsciente? Una buena inmovilización, profe. Muy bien, protegerle su columna cervical e inmovilizarlo. ¿Quién más? Llegan otros 5. Ay, sí, ay, sí. Valentina, ¿qué dices tú? Ve, solo le pregunto a los que dejan ver en cámara. Va a tocar que las apaguen para no preguntarles. Lo que se les ocurra, nada se les ocurre, pues bueno, yo les recuerdo, siempre que tenemos un paciente inconsciente, pues obviamente él necesita mantenerlo con vida, necesitamos mantenerlo con vida. Y eso significa protegerle primero, salud, protegerle primero el ABCD. Entonces la vía aérea es lo principal, ¿sí? La vía aérea es lo principal. Entonces necesitamos despejarle la vía aérea, colocarle el cuello derecho, bien centrado, inmovilizarlo, despejarle la vía aérea, o sea, llevarle el mentón hacia arriba, ¿sí? Una vez tenemos eso, también tenemos que colocarlo en la posición de salvamento. Recuerden que la posición de salvamento es la posición que en el caso de vómito y ese tipo de cosas, pues no nos va a ayudar a que no le vayan a dar broncoaspiraciones. ¿Listo? Y obviamente lo que decía Carmen en relación al control de los signos vitales. Bien. Y ya cuando iba a participar Paula, fue que yo metí aquí la cuchara. Bueno, bien. Posibilidades de entrar en coma y la posible muerte. Después del coma puede sobrevenir una muerte cerebral. Y la muerte cerebral, pues digamos que son esos casos en los que ya se considera que el paciente no va a recuperarse, ¿sí? Donde se van perdiendo las esperanzas de vida, solamente por el hecho de que las células cerebrales pues
no se van a recuperar. Esas son las que dijimos que nacen con nosotros y mueren con nosotros, pero no se regeneran. ¿Recuerdan? Entonces, tener una neurona dañada es perder esa neurona. Perder esa neurona. Bien. Son frecuentes las hemorragias subaracnoideas. ¿A qué se refiere el término de hemorragia subaracnoidea? ¿Hemorragias repentinas en el cerebro? Sí, exactamente en qué parte del cerebro. ¿Encéfalo? ¿Ustedes recuerdan que el cerebro está cubierto por unas capas? Y esas capas tienen un nombre. ¿Cómo se llaman las capas que recubren el cerebro? Las capas que recubren el cerebro se llaman las meninges. ¿No? Ni idea. Las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Los corché. Son 3, profe. Muy bien, son 3. ¿Cuáles son? Dura madre, aracnoides y pía madre. Dura madre, aracnoides y pía madre. Saludos al doctor Google. Bien. Sí, San Google, profe. Aracnoides y pía. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, una hemorragia subaracnoidea, ¿qué querrá decir? Pues, como su nombre lo indica, una hemorragia es un sangrado que está o sea, por debajo de la aracnoides, que es una de las capas que recubre el cerebro. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen de una tomografía axial del cráneo o cerebral, vemos que la relación que debe haber entre el encéfalo y la tabla del hueso, que se ve blanca aquí, la tabla del hueso o el cráneo, y por debajo o por dentro tenemos nuestro cerebro, pues no deben haber estas manchas negras que ustedes ven acá. Y esas manchas negras son presencia de sangre entre las capas que recubren el cerebro. Entonces a eso le denominan una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué pasa si se empieza a llenar de sangre esa bolsa o esas capas? Se van llenando de sangre y lo que hacen es un efecto de masa. Cogen esta parte del cerebro y la van comprimiendo hacia la línea media. Y en la línea media es donde se drena el líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a tener una hipertensión endocraneal, vamos a tener convulsiones, pérdida del conocimiento, ¿sí? Y otras cosas. Bien. Síntomas desde paresia hasta cuadriplegia. ¿Qué es una paresia y qué es una cuadriplegia? Nicole, San Google. Pues, profe, yo no sé qué es lo primero, pero esa cuadriplegia es cuando la persona pierde la movilidad del cuerpo, si no me equivoco. Lo primero no tengo ni idea. Bueno. La parálisis también es algo similar, ¿no? Es como un debilitamiento, podría decirse. Las paresias hacen referencias a pérdidas de la sensibilidad, ¿sí? Las parestesias hacen referencia, aparte de pérdida de la sensibilidad, a adormecimientos de las extremidades. La
Ustedes han escuchado el término, y ese sí se escucha muy común, lo de las paraplegias, ¿cierto? Un parapléjico es el que pierde la capacidad de sentir y de mover a partir de la lesión hacia abajo. Entonces, Exacto, profe. De eso era lo que yo decía, que no tiene como que nada que ver. sí, sí tiene que ver, porque es que el problema, los cuadriplégicos pierden la sensibilidad de las 4 extremidades, por eso se llaman porque pierden la sensibilidad desde el cuello hacia abajo. No pueden mover ni los brazos ni pueden mover las piernas, mientras que los parapléjicos solamente pierden la sensibilidad de las extremidades inferiores, pero pueden mover los brazos y demás. Bien, ¿queda claro? Digamos que sí. Nuestro sistema ocular, órganos de los sentidos, el órgano de la visión, el ojo. El daño aparece a complicación o como complicación tardía, ¿sí? Entonces, inmediatamente después de la exposición a la corriente eléctrica puede que no se genere a simple vista el daño sobre el ojo, pero con el paso del tiempo van a aparecer las cataratas, ¿sí? Que puede ser hasta 3 años después de la lesión. Esto ocurre cuando la corriente penetra por la cabeza o el cuello. Entonces fíjense que en el caso de las corrientes eléctricas todo sigue dependiendo del sitio de ingreso y los arcos de corriente que se presenten. Los arcos de corriente o la dirección que tome la corriente. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Las cataratas en los ojos solo pueden aparecer cuando ocurre un choque eléctrico? No, la catarata es una enfermedad que puede presentarse en cualquier persona. Con el paso de los años, el desgaste natural, se van generando esas sombras que van ocluyendo la visibilidad, ¿sí? En algunos casos son tan oclusivas que pueden generar una ceguera, ¿sí? Es como una lesión por el uso y el desuso de los órganos de la visión. Son enfermedades degenerativas. Diferente a los pterigios. ¿Alguien conoce los pterigios? No. También son muy comunes en los ojos. Pero los pterigios están aquí por fuera. Y es una telita que se va generando ahí. Bien. Listo, entonces en el caso del cerebro, importante las lesiones relacionadas con el coma, la muerte, las paraplejías o las cuadriplejías, las hemorragias subaracnoideas. El otro órgano vital es el corazón. ¿Qué puede pasar en el corazón? Podemos tener una fibrilación ventricular. Ya hemos escuchado ese término, ¿cierto? Cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, la fibrilación. La disociación y las microrupturas, hemorragias y necrosis de coagulación. Los síntomas, dolores precordiales, la disnea. ¿Qué es la disnea? Disminución de respiración.
Fresco, fresco. ¿Qué? Sí, Disminución en la respiración, profe. la dificultad, más bien. Eso, profe. ¿Listo? Para respirar. Entonces, dolores en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, la sudoración, la inquietud. Y miren en la imagen cómo se presenta una fibrilación. Entonces en la imagen fíjense que nosotros tenemos un ritmo cardíaco normal que genera una onda que se considera normal. Esto es lo que nosotros representamos en una gráfica, se llama el electrocardiograma, ¿cierto? Todos lo conocemos. Un electrocardiograma en condiciones normales va a generar este tipo de onda, ¿sí? Y esa onda tiene unas variables, un PQR, ¿sí? Va a tener una longitud, que es la que nos da la frecuencia cardíaca por minuto. Esto es lo que uno revisa en un electrocardiograma. Pero apenas se presenta la lesión por el choque eléctrico, esa corriente puede alterar la corriente eléctrica del corazón generando una fibrilación ventricular, que es desde aquí, desde este punto en adelante, cómo va a funcionar la corriente eléctrica del corazón. Entonces fíjense cómo se pone un corazón, cómo serían los latidos del corazón después de una descarga eléctrica. Está en fibrilación. ¿Cómo se mejora una fibrilación ventricular? ¿Quién me dice? ¿Cómo revertimos eso para que vuelva al ritmo como estaba aquí inicialmente? Ni idea. ¿El aparato ese que le ponen en el pecho? El aparato ese que le ponen a uno en el pecho. No me acuerdo cómo se llama. ¿Quién está hablando? Paula. Paula, eso, muy bien, Paula. Ese aparato se llama la DEA, el grupo ese de Estados Unidos antidrogas, ¿no? La DEA. Se llama el desfibrilador. ¿Listo? Entonces, la fibrilación ventricular se revierte con el desfibrilador. Y mientras llega el desfibrilador, La RCP, ¿no? muy bien, la RCP. Ya estos chinos están volando. Claro, hay que darle ritmo al corazón. Y mira el ritmo que tiene acá, abajo. O sea, está en fibrilación ventricular, está en falla cardíaca. Toca recuperarlo. Y mientras tenemos un desfibrilador, pues nos toca insistir en 30 por 2. 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Listo? Entonces, en este momento todavía tenemos paciente, el paciente está con vida, pero ya tiene todos estos síntomas asociados, el dolor, la dificultad para respirar, las palpitaciones, sudoración, está inquieto después de un choque eléctrico. Pues tenemos que pensar siempre en esto, en que esté con fibrilación. Entonces necesitamos tomarle el pulso y escucharle su corazón para saber qué es lo que está pasando. Bien. Gastrointestinal. Entonces tenemos nuestras vísceras gastrointestinales, el estómago y el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a presentar a nivel gastrointestinal? Las náuseas y el vómito, el dolor y la distensión abdominal, puede haber trombosis mesentérica. Si la lesión es profunda, hay posibilidad de una peritonitis.
Bien. La trombosis mesentérica, que es uno de los términos nuevos acá. Digamos que la mesentérica es una de las arterias que irriga el estómago y parte de nuestro tejido gastrointestinal. Entonces, que tengamos un daño o una trombosis a nivel de esa arteria mesentérica, pues va a derivar en la muerte o en la necrosis de esos tejidos. Es muy grave una lesión a ese nivel. Para tener una trombosis mesentérica no necesitamos electrocutarnos. ¿Listo? A cualquiera le puede pasar una trombosis mesentérica en condiciones normales. ¿Qué se necesita para que se haga una trombosis? Que se nos aumenten las plaquetas y que esas plaquetas se estén agrupando y tapen una arteria. Eso es una trombosis. Y una trombosis puede dar en cualquier parte del cuerpo donde tengamos vasos o arterias. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues un choque eléctrico puede generar una trombosis de esa arteria específicamente, que es la arteria mesentérica. Y la arteria mesentérica pues va a desencadenar la necrosis de los tejidos que deje de irrigar. Si tenemos lesiones más profundas, pues la posibilidad de una peritonitis también es alta. Las peritonitis, recuerden que en la mayoría de los casos también pueden ser letales. ¿Qué es la peritonitis? ¿Quién me dice? Son las... Tiene que ver Profe, ¿esa es producida por la apéndice? tiene que ver con una infección, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, en otros casos no. Es una... Se me olvidó, profe. Es una ¿Cómo? capa que recubre todas las vísceras, el peritoneo. Entonces el peritoneo es una capa que recubre las vísceras. ¿Sí? Entonces por encima de los intestinos, por encima del estómago, por encima de todas esas vísceras hay una capa que las cubre. Se llama el peritoneo. Cuando uno se inflama algo, le pone siempre la terminación itis. Entonces, si se nos inflama una amígdala, tenemos amigdalitis, ¿cierto? Si se nos inflama, ¿qué? A ver, por ejemplo, la conjuntiva del ojo, tenemos conjuntivitis. Si se nos inflama la mucosa de la nariz, tenemos una rinitis, ¿sí? Si se nos inflama la piel, tenemos una dermatitis. Entonces, ese término itis significa inflamación. Y si se nos inflama el peritoneo, vamos a tener una peritonitis, que es la inflamación de esa capa que recubre los órganos viscerales. ¿Queda claro? Entonces, claro, una inflamación del peritoneo puede llegar a ser mortal. Si se trata de una infección, cuando se rompe el apéndice y sale ese contenido intestinal que tiene bacterias y tóxicos, pues inflama el peritoneo y da una peritonitis o una apendicitis. Bien. ¿Qué pasó, John? Lo vaciaron por la participación, no estaba bien el apunte. Señor profe, no es que un amigo que estuvo cansón. Sí, a ver, Sí. Qué pena, profe. No pasa nada. Bueno. Bueno, por lo menos hoy no se unieron con Paula. Bien. Siguiente. En el examen físico, el trayecto de la corriente, pues como lo dijimos desde un principio, siempre va a ser importante. La evaluación neurológica va a ser muy importante. Las deformidades óseas en los miembros van a ser los que nos digan si la lesión es muy grave, si requiere algún manejo como la amputación, que sería
digamos que lo más radical, lo más grave que le puede pasar a una persona, ¿cierto? Terminar con una extremidad amputada. Entonces, tenemos que enfocar nuestro examen físico a todo. ¿Hace cuánto ocurrió la lesión? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Qué tipo de contacto tuvo con esa corriente? ¿Cuál fue el sitio de entrada de la corriente? ¿Cuál fue el posible sitio de salida? ¿Cómo se encuentra neurológicamente? Si está consciente, si tiene un deterioro desde que ingresó hasta el momento en que esté con nosotros. Si tenemos alguna deformidad entonces en las extremidades. Todo eso es importante. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Tratamiento. Entonces el tratamiento va a variar dependiendo de si se trata del lugar donde ocurren los hechos, de si se trata ya en un centro asistencial o en un hospital y cómo vamos a manejar ese tipo de lesiones. Bien. Bueno, en el lugar del accidente ya lo había comentado en la presentación Juliana, y ella había hablado de que pues hay que interrumpir la corriente, reanimar y asegurar la ventilación si hay un paro cardiorrespiratorio, inmovilizar si hay sospecha de fractura. Entonces esto es lo que nos concierne a nosotros desde el punto de vista de los primeros auxilios. Obviamente vamos a evitar todo contacto con la víctima siempre y cuando estemos en riesgo, ¿cierto? Ese es como uno de los principios fundamentales. No podemos colocarnos en riesgo. Debemos asegurarnos de que ya se haya interrumpido el paso de la corriente eléctrica. Si una vez esté recibiendo la descarga no podemos acercarnos porque la corriente nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que garantizar que no hay un paso de corriente hacia nosotros. Todo lo relacionado con el ABCD de la reanimación. Entonces en ese momento vamos a reanimar de acuerdo al ABCD, vamos a despejar y a verificar la vía aérea, vamos a revisar la ventilación, vamos a revisar la circulación y el pulso y vamos a mirar el estado de conciencia. Después de esa valoración primaria, hacemos la valoración secundaria, que es donde vamos a buscar los otros tipos de lesiones como las fracturas, y si las hay, vamos a inmovilizar. Entonces fíjense que en primeros auxilios pues se hace lo mismo que se hace en cualquier accidente, el ABCD, y de acuerdo a las lesiones pues actuamos. Si es necesario parar hemorragias, las paramos. Si es necesario vendar heridas, las vendamos. Si es necesario inmovilizar lesiones osteomusculares, como desgarros, luxaciones, esguinces o fracturas, pues las inmovilizamos. Y ahí sí pensamos en trasladar. Si tenemos cómo, pues colocarle líquidos al paciente.
canalizar las venas y empezar a suministrarle esos líquidos endovenosos que van a ser muy importantes para su manejo inicial. Ya en el hospital, pues obviamente desde el punto de vista médico vamos a utilizar el manejo del dolor con analgésicos, vamos a tratar de sedarlo o dormirle la parte que esté más comprometida. Recuerden que mientras no exista dolor, la colaboración va a ser mucho mejor. Vamos a suministrar los líquidos endovenosos. Vamos a darle antibióticos siempre. Los antibióticos pueden ser de manera profiláctica, ¿cierto? Profilácticos o no. ¿Entienden el término profiláctico, cierto? ¿Qué significa profilaxis? ¿Quién me dice? La profilaxis es como un sinónimo de prevención. ¿Listo? Entonces, cuando uno va al odontólogo a hacerse una profilaxis dental, lo que ellos hacen es una prevención, una limpieza para evitarle a uno una posible enfermedad dental. Una profilaxis antibiótica es como decir, esta herida que tiene no está infectada, pero es muy probable que se me infecte por el mecanismo que se ocurrió, por la manipulación que ha tenido, porque puede estar bajo de defensas, entonces mejor yo no me arriesgo y antes de que le empiece una infección, pues yo le coloco de manera profiláctica un antibiótico. Quiere decir que el antibiótico terapéutico es el que se da cuando ya hay una infección y el antibiótico profiláctico es el que se da a manera de prevención para que no le vaya a dar la infección. ¿Quedó claro? Bien. Antitoxinas. También es importante la antitoxina tetánica, sobre todo la enfermedad del tétanos. Aunque nosotros estamos con un esquema inmunológico para el tétanos, en algunos casos es mejor hacer un refuerzo con esa antitoxina tetánica. Esos casos es cuando tenemos lesiones con aparatos oxidados, latas, puntillas, todo ese tipo de materiales y también cuando hay una lesión por quemaduras graves. Protector gástrico. ¿Cuál es el protector gástrico más conocido? Un medicamento para proteger la pared del estómago. Entonces, ¿quién dijo yo? Bueno, el protector gástrico más usado comúnmente se llama el... ¿Omeprazol? Ahí le gané. El omeprazol, sí, muy bien. El omeprazol es el protector gástrico más comúnmente utilizado. ¿Alguien ha usado omeprazol de ustedes? Sí, profe. Sí. Johnny, listo. ¿Quién más ha usado omeprazol? Mi hermano. Tu hermano. Vale. Bien. Siempre el omeprazol va a ser muy bueno como protector gástrico. ¿Listo? Sin embargo, el omeprazol no es para el dolor. Muchas veces a uno le da gastritis y piensa en tomarse un omeprazol para que le pase el dolor y resulta que no es para el dolor, sino es un protector. Va a mejorar la pared del estómago si se toma de manera continua e ininterrumpida por lo menos por un mes. De lo contrario, no tiene sentido tomar omeprazol. Listo. Entonces, todo esto es lo que hace uno en el manejo dentro de un hospital con un paciente que llega quemado.
colocarle medicamentos para el dolor, dormirle la parte afectada, suministrarle los líquidos, pasarle antibióticos para que no se nos vaya a infectar, ponerle una antitoxina para que no le dé el tétanos y protegerle la mucosa gástrica para irlo recuperando. En las heridas vamos a hacerle el lavado de herida correspondiente, si se puede en un ámbito quirúrgico mejor, en una sala de cirugía, donde tenemos un ambiente casi que de completa esterilidad, se le puede hacer un lavado quirúrgico. ¿Sí? Evaluar pulso, sensibilidad, se realiza y se desbridan o amputan luego de 24 horas, dependiendo. Desbridación o amputación luego de 1 hora de sucedido el suceso, dependiendo de la gravedad de las lesiones. ¿Qué es desbridar? Alguien me dice desbridamiento. ¿De tejidos muertos, profe? Exactamente. Desbridar es retirar tejidos muertos. Retirar tejidos muertos. Desbridamiento. ¿Cuándo hacemos desbridamiento? Cuando tenemos quemaduras, en algunos casos cuando tenemos lesiones por otros mecanismos como los accidentes de tránsito, se pierde el flujo sanguíneo de un tejido y ese tejido puede ir muriendo en heridas complicadas. Bueno. Entonces fíjense que en ese orden de ideas, cuando no se nos afecta ni el corazón, ni el cerebro, ni el riñón, la mayor parte de la gravedad se centra en las extremidades y en los huesos. Niveles de amputación. Vamos a hablar un poco en relación a la complicación más grave que puede tener antes de la muerte una quemadura eléctrica. Entonces vamos a definirla. La amputación es el procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción, extirpación o resección de parte o de la totalidad de una extremidad a través de una o más estructuras óseas en forma perpendicular al eje longitudinal del miembro. Cuando se efectúa a través de una interlínea articular se denomina desarticulación. Entonces, si nosotros hacemos una amputación sobre el hueso, a esta altura, pues va a ser una amputación. Pero si la hacemos a nivel del puño, solamente quitando la mano y dejando intactos estos dos huesos del antebrazo, pues se va a llamar es una desarticulación. Pues, como Bien, continuemos. ¿Qué es etiología? Recuerden que etiología es la causa, ¿cierto? Entonces, la etiología, aquí nos vamos a salir un poquito del tema cuando hablamos de amputaciones,
Mejor dicho, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar esta parte rápido y volvemos al tema de electrocución para ver unos ciertos casos que se han presentado. Cuando nosotros hablamos de amputaciones, en el caso que estamos refiriéndonos hoy específicamente es por un choque eléctrico, ¿cierto? Pero pues también hay amputaciones traumáticas en accidentes y las no traumáticas son las relacionadas con problemas vasculares como la diabetes, enfermedades periféricas, infecciosas, gangrenas, tumores, ¿sí? O enfermedades congénitas. Vamos a pasar rápidamente cómo se hacen los cuidados de una amputación. La parte que queda o la parte extrema del sitio de la amputación se va a llamar el muñón. Los muñones son esas partes que quedan de una amputación. Entonces, siempre tenemos que desensibilizarlo. ¿Qué significa desensibilizar la parte que retiramos? ¿Quién me dice? Quita la sensibilidad, profe. Desensibilización es inhabilitar los nervios sensitivos que producen la sensación, quitar esa sensación de dolor. Sin embargo, hay algo relacionado con las amputaciones y es algo conocido como el miembro fantasma. ¿Hablar de eso? ¿Qué es el miembro fantasma? ¿Quién me dice? Pues, profe, he escuchado que es la persona pues que le quitan un miembro, pues a pesar que él es consciente que no lo tiene, es como si lo siguieran sintiendo, o sea, como si tuviera el movimiento de la mano o algo así. Pues eso dicen, no sé qué tan real sea. Muy real, 100% real. A una persona cuando le quitan una extremidad, ella, la única forma de percatarse que no la tiene es observando que ya no está. Pero su cerebro está acostumbrado a... Para que la plata, por favor. Está acostumbrado para... ¿Qué necesitamos? Bien, antes que se abrió el micrófono ya. Sí, nosotros obviamente una persona cuando le quitan una extremidad va a tener la sensación desde el punto de vista de su cerebro que sigue estando ahí. Puede sentir hasta frío en ella, aun cuando ya no la tenga. Y otras sensaciones raras. ¿Listo? Bien. Vamos a parar esta presentación acá, porque lo que nos queda es todo relacionado con amputación y se nos sale un poco el tema. Voy a pasarla rápidamente hasta el final y nos centramos en nuestro tema. Entonces, ¿cómo se manejan los vendajes de la amputación? Se debe vendar al paciente. Se debe vendar antes que el paciente se levante de la cama. El vendaje debe estar más de 8 horas, debe ser un vendaje fijo. Las posiciones para los vendajes. Todo eso en relación a las amputaciones. Y los tipos de prótesis que se utilizan. Bipedestación, recuerden, ¿alguien sabe qué es bipedestación? Hay quien se va a ganar un 5. No, pero sin ayuda de Google, ¿no? Profe, vipeo es la forma que uno, pues, estar sentado. Uy, casi, hermano. Bipedestación es estar de pie. Ay, al contrario, profe. Pero bueno, estuvo cerquita. Bipedestación, cuando uno habla de que está en bipedestación, es una persona que está de pie. ¿Listo? Bipedestación. Entonces, en bipedestación se maneja el equilibrio y la marcha, estando de pie. Bien. A veces ya me estaba hablando. Está sacando la cara. ¿Qué pasa, niños? Beneficios y ventajas del uso del pilón artesanal. Bueno, aquí esto ya solo hablamos de esos tipos de prótesis
igual va a quedar en la presentación, pero como se sale un poco del tema, vamos a dejar esa parte ahí. Y vamos rápidamente a mirar acá. No nos vamos a detener mucho en las cosas que no son del tema, pero sí es importante complementar esa presentación. Listo. Entonces ya habíamos dicho que en la parte de las quemaduras eléctricas teníamos lesiones cutáneas, tejidos profundos, conversiones de energía eléctrica en calor, que las prendas se iban a prender en fuego. El paciente se va a encontrar con muchos traumas o politraumatizado. Puede ser casero y puede ser laboral, ¿cierto? Uno puede tener un accidente con una fuente eléctrica, tanto en su casa como en su trabajo. Entonces, fíjense que, como siempre, los niños tienden a ser el foco de la mayoría de los accidentes caseros, ¿sí? Siempre va a haber un recorrido y un arco. Fíjense acá cómo nos muestra la flecha, cómo ingresaría la corriente, cómo tomaría una posición y cómo sale del cuerpo. Entonces entra por una extremidad, puede salir por la misma. Pero ya vimos que puede salir por la otra, puede salir por la extremidad contraria. Va a generar quemaduras. Este tipo de lesiones se pueden evidenciar en un paciente con una quemadura por una fuente eléctrica. Bueno, estos términos no me voy a meter mucho en la parte física ni eso. El choque eléctrico es el efecto fisiopatológico resultante del paso directo o indirecto de una corriente eléctrica externa a través del cuerpo. El término electrocución debe reservarse para casos seguidos de muerte. Electrización, alcances de rayos. Listo. Entonces, cuando utilizamos el término electrocución es cuando decimos que hay una muerte por electrocución. Y el choque eléctrico sería el término utilizado para el paciente que aún tiene signos vitales, pero que tiene lesiones por ese contacto. Los principios físicos, les voy a leer. La electricidad es el flujo de electrones a través de un conductor. El flujo de electrones crea una corriente eléctrica. La intensidad que se mide en amperios. La fuerza que causa el flujo de electrones se denomina voltaje y es medido en voltios. Entonces la intensidad de la luz se mide en amperios y el voltaje en voltios. Cualquier cosa que se ponga al flujo, que se oponga al flujo de electrones, crea una resistencia, que se mide en ohmios. Entonces, ¿me escuchas ya? Intensidad, voltaje y resistencia son los términos importantes de los principios físicos relacionados con las corrientes eléctricas o con la electricidad. Esto sí es importante que lo sepan porque pues desde el punto de vista de seguridad ocupacional pues nos salimos un poquito de lo que tiene que ver con los primeros auxilios, pero nos involucramos un poco también con algunos de los riesgos físicos más importantes que encontramos en los ámbitos laborales. Entonces, estos términos conocerlos: electricidad, intensidad en amperios, voltaje en voltios y resistencia en ohmios. Profe, una pregunta. Señor. En la electricidad también puede, al recibir el contacto de la electricidad, también se puede generar ahogamiento. Ahogamiento. Es que yo tengo un compañero que hace como 3 años lo cogió la corriente y me contaba que él al recibir la descarga, la lengua se le echó para atrás como intentarlo ahogar. Ya. Sí, recuerden que una de las características que vimos al principio de la presentación es que
la luz puede incidir directamente sobre los músculos, ¿sí? Y los músculos generan una contracción. Y esa contracción es que no es voluntaria, nosotros no la manejamos. Y esa contracción puede llegar hasta partir un hueso o generar una fractura. Pues en el caso de la lengua, que también es un músculo, pues le puede generar eso, una inflamación y una, como una involución hacia la parte de atrás de la boca que nosotros no podamos controlar de manera adecuada. Bueno, bien. Siguiente, vamos a formas de electricidad. Rápidamente, esto lo voy a leer, no lo vamos a copiar. La corriente directa, donde los electrones fluyen en una sola dirección, causa contracción convulsiva. La corriente alterna, donde los electrones van y vienen a través de un conductor en forma cíclica, se estandarizó a una frecuencia de 60 ciclos por segundo, más peligrosa por causar tetania que prolonga el contacto de la víctima con la fuente. La clasificación de las corrientes eléctricas menores a 1000 voltios, 110 y 220, que son los de los hogares generalmente, se consideran bajos en cuanto al voltaje. Alto voltaje, más de 1000 voltios, y alto voltaje especial cuando se trata de un rayo. De una tormenta pues, eléctrica. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El mismo voltaje en diferentes partes del cuerpo se genera diferentes resistencias, generando diferentes corrientes. La resistencia aumenta progresivamente. Nervios, vasos sanguíneos, músculo, piel, tendón, grasas y hueso. Eso es lo que generalmente se va a ver afectado al interior de nuestro cuerpo. Son los tejidos que van a sufrir. ¿Copiando o sí? No me quiero detener mucho para que nos alcance el tiempo. Lesiones profundas, lesiones por arco de electricidad, ya lo vimos, lesiones térmicas de superficie. La duración y magnitud del flujo de corriente son determinantes del daño de los tejidos. La lesión de entrada ya la vimos y una lesión de salida en una extremidad suele ser diferente, un poco más amplia. Lesión de salida. Lesiones específicas, entonces en el corazón dijimos que teníamos sobre todo lo de las arritmias, lesiones focales o difusas y una necrosis directa. Quiere decir que parte del corazón se queda sin oxígeno y va a morir. Las arritmias son las alteraciones que pueden producirse con corrientes relativamente bajas, entre 50 a 100 miliamperios. Sí, casi siempre el 50% de los casos ocurren en el hogar, y las fibrilaciones ventriculares. Las corrientes de alto voltaje frecuentemente producen asistolia. ¿Qué es la asistolia? Las corrientes de alto voltaje frecuentemente producen asistolia. Van a decir que no lo hemos visto porque, ay Dios mío. ¿Hay dificultad para respirar? No, eso es una La ausencia disnea. de los latidos al corazón, profe. La ausencia de los latidos del corazón, cuando ya no late más el corazón, cuando se quedó quieto, se llama una asistolia. Muy bien. Los rayos causan un standstill cardíaco debido al automatismo miocárdico. Puede retornar espontáneamente al ritmo sinusal. Entonces quiere decir que se puede detener por algún momento el corazón, pero automáticamente el músculo puede retornar a su ritmo normal. Entonces aquí tenemos una fibrilación. No nos vamos a detener acá. Las lesiones vasculares, ya también mencionamos las trombosis.
El lecho vascular, por su alto contenido de agua, es un excelente conductor de la luz. Entonces, a través de los vasos se va a conducir muy bien la electricidad. Los efectos varían según el tamaño del vaso. Los grandes vasos, dado su flujo, disipan mejor el calor. Sin embargo, pueden presentar lesiones a la medida con formación de aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Ya, también lo han escuchado, supongo. ¿O no? ¿No han escuchado de aneurismas? Es que yo soy malo para dibujar. Pero les voy a dibujar un aneurisma. Entonces resulta... Esta es la pared de un vaso. Vamos a poner un ejemplo. Si no me queda muy bien el dibujo, me disculpan. Pero es que estoy haciéndolo con el mouse. Ese es un vaso, ¿cierto? Y resulta que los vasos tienen unas paredes que son laxas, que se extienden, que se contraen y que aguantan las presiones. Por eso se mide la presión de las arterias, por esa capacidad de resistencia de las paredes de los vasos al flujo de sangre. Por aquí por dentro lo que pasa son sangre, plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y todo lo demás, ¿cierto? Cuando una pared del vaso se empieza a quedar como sin tejido, pasa lo que pasa cuando se infla un globo. Se empieza como a perder la fuerza de esa parte del globo del vaso y se empieza a inflamar, como si se estuviera inflando una bomba y en cierta parte de la bomba el tejido como que es más laxo que el resto y por ahí se va formando como una bolsita. Y esa bolsita, que es como una tetilla que le sale. ¿Se han visto un balón con una tetilla? ¿O una llanta con una tetilla? ¿Sí? Lo mismo pasa en un vaso. A eso se le llama un aneurisma y es tan grave que tan delgada se vuelve esa pared que se rompe. Y si se rompe, pues va a tener un sangrado. Y esos sangrados son mortales. Eso es un aneurisma, una lesión en cualquier parte del cuerpo, puede ser cerebral, puede ser abdominal. Imagínense un aneurisma en la aorta. Un aneurisma en la aorta es 100% mortal en el caso de que se rompa porque es el vaso o la arteria más importante del cuerpo. Bien, quedó claro lo del aneurisma, ¿cierto? Y es que es una enfermedad muy común, aunque no parezca. Lesiones musculares, rabdomiolisis, lesión muy importante de los músculos, ocasionan lesiones del miocardio, que es el músculo cardíaco, por aumento de radicales libres, citoquinas, flujos de iones, acidemia e hipoperfusión. Entonces las lesiones musculares a nivel de las quemaduras eléctricas son muy importantes. Las lesiones del riñón, que no las hemos mencionado. ¿Voy muy rápido? No. Bueno. La lesión renal no es una lesión directa, pero es una gran sensibilidad del riñón a la hipovolemia o a la hipoxia. Quiere decir que el riñón puede entrar en falla que se asocia a la precipitación de proteínas por el daño muscular. Cuando a uno se le mueren células musculares, hay un aumento en la producción de proteínas. Recuerden que las proteínas están en los músculos. Por eso nosotros consumimos carne, porque en la carne es un músculo y en los músculos es donde están las proteínas. ¿Sí? En el caso nuestro es exactamente lo mismo. Nuestras proteínas se encuentran a nivel de los músculos. Pero como se nos dañan los músculos por la electrocución, pues se va a generar una falla renal. El marcador o la proteína más común o el marcador más común para medir la función de un riñón se llama la creatinina. ¿Han escuchado? Cuando uno le piden una creatinina en el médico en un examen de sangre es para medir la función de nuestro riñón. Listo. Entonces, una falla renal
puede derivar en eso, en problemas del filtro de la orina y de la función del riñón. Las lesiones respiratorias, lesión de la vía aérea, compromiso drive central, lesión medular, apnea secundaria, compromiso de músculos respiratorios, edema pulmonar, trauma pulmonar asociado. Aquí tenemos unas imágenes como en esmeralización, tenemos un foco de hipoventilación bilateral basal. No les voy a complicar un poquito ese tema. Aquí lo único que tenemos es un problema respiratorio porque se genera compromiso de toda la vía aérea, compromiso de los músculos, hay líquido libre y ese líquido libre se representa en blanco dentro de los pulmones, un edema pulmonar. Sin embargo, así similar también se ven las neumonías. Generalmente el pulmón debe verse negro y lo único blanco que se ve son las arterias que lo irrigan. Nada más. Asegurar la escena, en el caso de los primeros auxilios. Diferencias en el triage, clasificarlo. Ya sabemos cómo se clasifica un triage. Paciente crítico recuperable, reanimación diferente. Vía aérea con inmovilización cervical, como nos dijo John, toca inmovilizar el cuello y manejar los líquidos de acuerdo a las escalas. Bueno, valorar el estado vascular de la enfermedad, el cubrimiento de las heridas, no iniciar antibióticos, pero pues obviamente en el sitio de la ocurrencia de los hechos, y no realizar debridamiento. Todo esto se hace en el sitio de la atención hospitalaria. Pero cubrir las heridas y demás sí es importante. Ya en la hospitalización toca revisar esos criterios si se necesita hospitalizar. Obviamente sí, cuando hay alteraciones de la conciencia, cuando tenemos problemas de disritmia del corazón, cuando el electrocardiograma es anormal y cuando hay alteraciones del ritmo mientras se monitoriza. O sea, si antes, durante o después se presenta alguna alteración del ritmo cardíaco, es un criterio de hospitalización. Los rayos, que también son, digamos que muy comúnmente se escuchan esas lesiones. Aquí traemos un ejemplo de un futbolista que en el año 2002 fallece por un rayo cuando se encontraba en un entrenamiento en una sede campestre de Pance. Era un jugador muy reconocido aquí en Colombia, el Carepa Gaviria. Listo. ¿Qué pasa con los rayos? Tenemos que mantenernos alejados o evitar refugiarnos bajo los árboles cuando tenemos una tormenta. Entonces eso pues queda clarísimo, más en zonas rurales que en zonas urbanas, porque pues en las zonas urbanas tenemos muchos pararrayos. Las lesiones a nivel del corazón, pues la fibrilación ventricular, la ausencia de latidos, la hipertensión, la taquicardia. En el sistema nervioso, debilidad, amnesia, confusión, lesiones intracraneales, pérdida de la conciencia, afasia, paraplegia, cuadriplegia, daño de la médula, extremidades. Todo eso son lesiones del sistema nervioso. A nivel de los ojos y los oídos, perforación del tímpano, ¿sí? Otitis media aguda secundaria, tinnitus o pitos persistentes en los oídos o transitorios, sorderas temporales o permanentes, pupilas dilatadas no reactivas, cegueras transitorias, edemas de la córnea, uveitis, hemorragias vítreas y cataratas que ya las mencionamos. En la piel, quemaduras lineales o profundas, parciales o totales. Y otros, la mioglobulina, las mialgias, la hipotermia, el trauma cerrado, las fracturas. Todo esto se puede presentar en una lesión por la quemadura de un rayo. Fíjense cómo se ve como el mapa de cómo pasa la electricidad por el cuerpo, ¿sí? En algunos casos. Y en otros casos se puede evidenciar así. El tratamiento
Evitar la fasciotomía, que es quitar como las fascias de los músculos, solamente cuando hay un síndrome compartimental, que eso es como un aumento de la presión dentro de una extremidad, podríamos quitar una fascia para liberar esa presión. El uso de la antitetánica ya lo dijimos. Las convulsiones, continuar la ventilación hasta declarar la muerte cerebral, o sea, siempre hay que utilizar el RCP sí o sí, hasta tratar de mejorar al paciente o recuperarlo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a parar aquí la clase de hoy. Siempre son temas un poquito extensos.